Elena Márquez. Pues buenas noches y muchas gracias por estar aquí un viernes por la tarde con tanta actividad que podía estar haciendo, como por ejemplo la quinta entrega de Torrente, o sé que hay gente que podía estar celebrando su aniversario de boda y está aquí conmigo, entonces muchas gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a Ediciones Oblicuas por embarcarse conmigo de nuevo en esta aventura, de acompañarme en mis bandazos literarios y gracias a Pepe Quesada por su disposición y por sus palabras. Teniendo en cuenta que eres un escritor mucho mejor que yo, al que os recomiendo con urgencia que leáis, pues que no le haya tenido que insistir ni rogar para que viniera a estar aquí con nosotros, dice mucho de su amor por las letras. Tiene gracia que cuando envié las invitaciones para venir a la presentación del libro, mucha gente me dijo, ¡oh, qué bien, un libro de poesía! Por supuesto que para nada, o sea, yo no soy tan osada, ni me iba a lanzar a la más importante de las artes. Yo no escribo poesía, es mi protagonista la que escribe versos, unos versos muy malos, por cierto, y la que nos convoca hoy a esta cubierta de Carlos Baena, que no es azul, pero que está bastante más colada que la del barco, y yo eso lo agradezco. Bueno, un poco también siguiendo con lo que ha dicho Pepe, ¿no? ¿Qué puedo decir de él para que os animéis a leerlo? No me voy a repetir como la otra vez y decir que simplemente que es porque para mí es un orgullo, ¿no?, el de presentar un libro con mi nombre y en el que veáis lo que más me gusta es mi vocación. Tampoco decir que discutir como la otra vez también, ¿no?, sobre el género, lo que hemos dicho, si es una novela corta, si es un relato, y tampoco voy a presumir que solamente yo podía haber escrito este libro. Yo creo que ya voy aprendiendo un poco de esto y antes lo hemos estado hablando, y que me toca a mí hacer publicidad de este libro y decir lo bueno que creo que tiene, y ya vosotros encargaréis de decir lo malo, ¿no? Cuando lo leáis, pues ya vosotros encargaréis. Versos perversos en la cubierta azul del Mato Grosso se escribió poco tiempo después de aquel otro libro que nos convocó hace 2 años, y empecé, y lo hice porque realmente para mí meterme en ese género nuevo para mí fue decir, bueno, voy a ensayar igual que ensayo en la vida, voy a ensayar también en la literatura. Entonces cuando me senté delante del ordenador, pues me surgió una historia, un argumento más o menos absurdo, pero que pudiera atraer a la gente. Se me vino también a la cabeza una geografía ajena a la mía, un personaje también aparentemente muy distinto a mí, y eso sí, un lenguaje y una forma de contar parecida a la del libro anterior, con capítulos cortos y un lenguaje más bien frondoso, ¿no? La novela se desarrolla en Hispanoamérica, en este caso sí en un país concreto, no como la otra vez, y se desarrolla, digamos, en dos ámbitos distintos. En una primera parte, en un Buenos Aires algo difuminado, entre una casa, un caserón en Belgrano y el hospital, donde resucita o revive la protagonista, y en una segunda parte, en esa cubierta azul del Mato Grosso, en este barco donde se embarcarán los personajes, y ya tiene trazado su recorrido, porque ya hemos dicho que poco pueden ejercer su libertad, ya tiene trazado su recorrido desde Montevideo hasta La Pampa. En el caserón, que se construirá y reconstruirá dependiendo de las necesidades del guión, es donde vive doña Catalina Zambrano, poetisa, que sufre al principio de la novela un accidente que no es en absoluto fortuito, que la lleva a estar en coma durante muchos días. En ese tiempo se nos presentará también al resto de la familia, que es una familia un poco postiza, de un matrimonio de conveniencia de él, porque doña Catalina tenía su fortuna, hijos adoptados y unas hermanas viejísimas que parecen más muertas que la misma doña Catalina, y como ha dicho también Pepe, una sobrina con un nombre beatífico, Ángeles de Rosario, que parece como el único ser bueno e inocente de toda la novela. Todo esto también se desarrolla en un tiempo un poco indefinido que se podría enmarcar en la primera mitad del siglo XX. No sé muy bien si lo he conseguido, porque tampoco este libro tiene muchas más páginas que el anterior, ¿no? Pero sí que quería que esta vez, porque cada vez que uno hace algo nuevo, pues intenta perfeccionarse, ¿no? Entonces quería profundizar más en los personajes y que cada uno tuviera su vida, que se caracterizara
bien y que cada uno también ejerciera la función que tenía que ejercer dentro de la trama. Por supuesto, creo que mejor trazado está el protagonista, ¿no? Doña Catalina, que es mi personaje preferido, y a la que quería que fuera tan mala y tan perversa como sus propios versos, incluso tan ridícula y tan grotesca como ella. Eso me lleva a pensar, ¿no? Después de ver la figura que había creado Doña Catalina, en una pregunta que me hicieron una vez en una entrevista, ¿no? Que por qué a mí me gustaba tanto escribir sobre antihéroes. Y vuelvo a contestarme lo mismo que la otra vez. Yo creo que porque su humanidad es lo que me produce ternura, su debilidad la que los hace grandes, y esos avatares en los que se desenvuelve, que muchas veces son avatares ridículos, tienen para mí mucho más interés que las hazañas de los superhéroes de hoy. Prefiero a estos personajes porque los considero más humanos y más tangibles, y porque quizá me identifico un poco con ellos, ¿no? Seguramente también se parecen más a mí de lo que me gustaría. Y entre paréntesis también, como dije en aquella entrevista, creo que es por cierto pesimismo que me ha acompañado siempre y que me ha llevado precisamente a intentar eliminarlo a través de la escritura. Por otra parte, también como dijimos en una presentación anterior, ¿no? Los personajes perversos, los asesinos, aunque sean de intención, ofrecen mucho más juego, mucho más, son más interesantes porque son personajes más complejos, más ambiguos, más contradictorios. Entonces, claro, alguien me podría decir, claro, tú eliges estos personajes porque te resulta más cómodo. Porque si creas un personaje, digamos, estable, ¿no? Psicológicamente estable, pues ya tú estás obligado a que ellos actúen de una manera. Sin embargo, esta que te puede salir por tu tenera, ¿no? Pues ya incluso, o sea, no tienes que hacer nada para que ese personaje sea verosímil, simplemente es un personaje herido que puede atacar, como de hecho es lo que le pasa, ¿no? Pero después ya veréis, cuando leáis el libro, si es que queréis leerlo, que Doña Catalina sabe muy bien al final a dónde se dirige. Doña Catalina Zambrano en realidad nunca fue especialmente mala. Ella se limitaba a ocupar su existencia entre una vida vacía, de frutlería, y dedicada también al mundo literario, que manejaba también un poco a su antojo, como después se verá, pero al verse maltratada y arruinada, pues decide, además de seguir con su afición de antes, que es la de la poesía, pues encuentra una nueva fuente de energía, que es la idea de la venganza. La venganza es, por supuesto, un tema importantísimo en la vida, en la literatura y en el cine, ¿no? Quien no se acuerda del Conde de Montecristo, ¿no? El prototipo del que no olvida, o de los mafiosos, ¿no? De toda la vida. Es evidente que es un tema que ha dado muchos libros, muchas películas, y que, bueno, películas memorables, ¿no? Yo, por supuesto, no quiero llegar a la altura de eso de lo que estamos hablando. Yo no soy ni Dumas ni Mario Puzo. Además, yo lo que quería, también, que eso lo hemos comentado, era quitarle el matiz trágico que normalmente acompaña a esa idea de la venganza, ¿no? Tratarlo con sentido del humor. Tampoco sé si lo he conseguido, porque, vamos, no puedo decir si Doña Catalina